Buenos días. Nuestro equipo está conformado por mi persona, Matías Estefanía Toscano Ramírez, Francisco Alfonso Sánchez Sobrevilla, Luis Roberto Figueredo Guzmán, María José Licón Oreña y Julio Héctor Ruiz Camilla Milán. Somos del 11º cuatrimestre de la licenciatura de Comercio Internacional de la Universidad de Oriente, Campus Poza Rica. Actualmente estamos en la materia de Legislación Internacional impartida por la maestra Rocío Beuló Aguirre, y nuestro tema de hoy es el mecanismo de la solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio. Comenzamos con la introducción al sistema de solución de diferencias, con el punto 1, que es la importancia del propio sistema. Fue establecido en la ronda de Uruguay, misma ronda que dio lugar al establecimiento de la OMC. Se dice que es importante porque el mejor acuerdo internacional valdrá poco si uno de los firmantes no cumple con las obligaciones prescritas y no se puede hacer nada al respecto. Además, es importante que se resuelvan las diferencias a tiempo y de modo estructurado, pues de esta manera se puede evitar los efectos perjudiciales de los conflictos no resueltos del comercio internacional y se atenúan los desequilibrios existentes entre actores fuertes y los más débiles, haciendo que las diferencias se resuelvan en conformidad con las normas y no se deje al árbitro de la fuerza. El punto número 2 es el entendimiento sobre la solución de diferencias. El actual sistema se concibió, como ya comentamos, en la ronda de Uruguay como parte del acuerdo sobre la OMC. El sistema forma parte del entendimiento relativo de las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias, denominado comúnmente el entendimiento sobre solución de diferencias, ESD, en la presente guía. El ESD figura en el anexo 2 del acuerdo sobre la OMC, establece los procedimientos y las normas que definen el sistema actual de la solución de diferencias. No obstante, debe tenerse en cuenta que, en gran medida, el actual sistema de solución de diferencias se deriva de las normas, procedimientos y prácticas elaboradas a lo largo de casi medio siglo en el marco del GATT de 1947. El punto número 3 son las funciones, objetivos y características principales del sistema de solución de diferencias, las cuales son aportar seguridad y previsibilidad al régimen multilateral de comercio, la defensa de los derechos y obligaciones de los miembros de la OMC, aclaración de los derechos y obligaciones mediante la interpretación, solución de mutuo acuerdo como soluciones preferidas, pronta solución de diferencias, prohibición de las determinaciones unilaterales y jurisdicción exclusiva, además de obligatoriedad del sistema. El punto número 4 es que los participantes en el sistema de solución de diferencias son partes y terceros, que son los gobiernos miembros de la OMC, que pueden participar en el mecanismo de solución de diferencias, ya sea como parte o como tercero. La Secretaría de la OMC, los países con el estatus de observador en la OMC, estas organizaciones internacionales y los gobiernos regionales o locales no tienen derecho a iniciar procedimientos de solución de diferencias. En ocasiones, la ESD se refiere al miembro que plantea la diferencia como reclamante o reclamante y no existe una abreviatura equivalente para parte solicitada. Así se refiere como miembro afectado. Además, se encuentran la exclusión de los actores no gubernamentales, dado que solo los gobiernos miembros de la OMC pueden presentar disputas. Las personas o empresas no tienen acceso directo al sistema de solución de disputas, y aunque a menudo se ven influenciados de manera más directa y perjudicial, como en el caso de los importadores y exportadores, para tomar medidas que supuestamente violan el acuerdo de la OMC. Lo mismo es cierto para las otras ONG. Tienen interés general en los asuntos sometidos al sistema de resolución de disputas. Estas organizaciones tampoco pueden iniciar procedimientos de solución de diferencias. También tenemos las medidas adoptadas por subdivisiones regionales o locales de un miembro, es decir, que según el derecho internacional público tradicional, los sujetos de derecho internacional, que son típicamente los estados, son los mismos responsables de las actividades de todas las dependencias gubernamentales de su sistema ejecutivo y a todos los niveles regionales del gobierno y otras subdivisiones.
Este principio se aplica también a las normas jurídicas de la OMS. Mas, sin embargo, también hay ciertas normas particulares que rigen en la fase de aplicación. El miembro debe tomar las medidas razonables que estén a su alcance para asegurar la observancia del acuerdo. Seguimos con el 1.5, el alcance sustantivo del sistema de solución de diferencias. Empezamos con los acuerdos abarcados. El sistema de solución de diferencias de la OMS se aplica a todas las diferencias sometidas de conformidad con los acuerdos enumerados en el apéndice 1 del ESD. En muchos casos, la solución de diferencias, el reclamante puede invocar disposiciones de más de un acuerdo abarcado. Los acuerdos abarcados incluyen los acuerdos comerciales plurilaterales, que figuran en el anexo 4 del acuerdo de la OMS. El siguiente es un conjunto único de reglas y de procedimientos. Al aplicarse a todos estos acuerdos abarcados, el ESD proporciona un sistema coherente e integrado de solución de diferencias. Además, tiene sus propias normas para la solución de diferencias. Con ciertas excepciones, el ESD es aplicable uniformemente a las diferencias referentes a todos los acuerdos de la OMS. En algunos casos se aplican las llamadas normas y procedimientos especiales o adicionales sobre la solución de diferencias, que se encuentran en el párrafo 2 del artículo 1 y apéndice 2 del ESD. Tenemos también la evolución histórica del sistema de solución de diferencias de la OMS. En este caso, el 2.1, el sistema de GATT de 1947 y su evolución a lo largo de los años. Los artículos 12 y 13 y las prácticas emergentes contemplan las normas rudimentarias del párrafo 2 del artículo 13 del GATT de 1947, en donde se disponen que las partes contratantes actúan conjuntamente y tienen que resolver cualquier diferencia que se produce entre ellas. En consecuencia, en los primeros años del GATT de 1947, lo resumimos así. Las diferencias se decidieron mediante resoluciones del presidente del Consejo. Pronto fueron sustituidos por grupos especiales integrados por 3 a 5 expertos independientes que no estaban relacionados con las partes en la diferencia. Estos grupos especiales preparan informes independientes con recomendaciones y resoluciones para resolver las diferencias y los remitían al Consejo del GATT. De este modo, los grupos especiales del GATT construyen una jurisprudencia que se convierte y conserva su importancia en informes que se enfocan basados en las normas y tienen razonamientos de carácter jurídico. Seguimos con los artículos 12 y 13 y las prácticas emergentes. Como mencionaba, las partes contratantes del GATT de 1947 codificaron gradualmente y también modificaron prácticas emergentes en su procedimiento para la solución de diferencias. Lo resumimos en la Ronda de Uruguay, que son los siguientes: la decisión del 5 de abril de 1966, el entendimiento relativo a las notificaciones adaptado el 28 de 1972, la decisión sobre la solución de diferencias el 29 de noviembre de 1923 y la decisión y solución de diferencias el 30 de noviembre de 1984. Tenemos los principales cambios introducidos en la Ronda de Uruguay. Lo resumimos así. Uno de los resultados de la Ronda de Uruguay fue el fortalecimiento significativo del sistema de solución de diferencias introducido por el ESD. También tenemos que esta norma de consenso negativo contrasta acusadamente con la práctica que mencionamos del GATT de 1947. Y otras novedades importantes del sistema de solución de la OMS son el examen en apelación de los informes de los grupos especiales y vigilancia formal de la aplicación. Es decir, que una vez que se ha adoptado el informe de los grupos especiales, procede el órgano de apelación. Ok. Vamos a hablar sobre los órganos de la Organización Mundial del Comercio que participan en el proceso. Este proceso de solución de diferencias en la OMC participan las diferentes partes y terceros del OSD, grupos especiales, órgano de apelación, secretaría de la OMC, árbitros, etc. Este presente capítulo constituye una introducción a los órganos de la OMC que participan en el sistema de solución de diferencias, la intervención de las partes y terceros, que son los participantes primarios en un procedimiento de solución de diferencias, ya se ha descrito anteriormente. Entre los órganos, la OMC que participa en la solución de diferencias, cabe distinguir una institución política y estas instituciones independientes cuasi judiciales
que son los grupos especiales, el grupo de apelación y los árbitros. Ok. En cuanto a funciones y composición, el Consejo General ejerce responsabilidades en virtud del ESD, por conducto del OSD, al igual que el Consejo General. El OSD se compone de representantes de todos los miembros de la OMC. Se trata de representantes de los gobiernos, en la mayoría de los casos delegados de la categoría diplomática, que residen en Ginebra, donde se encuentra esta misma sede de la OMC, y pertenecen a los ministerios de comercio o de asuntos exteriores del miembro de la OMC que representan. El OSD se ocupa de aplicación del ESD, que supervisa el entero procedimiento de cada solución de diferencias. El OSD tiene facultades para establecer grupos especiales, informes de los grupos del órgano de apelación, vigilar la aplicación de las resoluciones y las recomendaciones y autorizar la suspensión de las obligaciones en el marco de los acuerdos abarcados. El OSD se reúne siempre que es necesario con arreglo de los plazos previstos en el ESD. En la práctica, el OSD se reúne habitualmente una vez al mes. El director general convoca reuniones extraordinarias cuando un miembro lo solicita. Ok. En cuanto al director general de la Organización Mundial del Comercio, actuando en oficio, podrá ofrecer sus buenos oficios, conciliando o haciendo mediación para ayudar a los miembros a resolver una diferencia. Cuando los procedimientos de una solución de diferencias que intervenga un país menos adelantado, miembro, no se haya llegado a una solución satisfactoria en el curso de las consultas celebradas. Este director general, previa petición del país menos adelantado, del miembro, ofrecerá sus buenos oficios, conciliación y mediación con objeto de ayudar a las partes a resolver la diferencia antes de que se formule la solicitud y que se establezca un grupo especial. El personal de la Secretaría de la OMC que rinde informe al director general presta ayuda a los miembros que lo solicitan en relación con la solución de diferencias, organizando cursos especiales, formación y proporciona asesoramiento y asistencia jurídica complementaria a los países miembros en desarrollo en cuestiones relacionadas con la solución de diferencias con la imparcialidad que exige el párrafo 2 del artículo 27 del ESD. Ok. En cuanto a funciones y composición, ya ahora sí de los grupos especiales, estos grupos especiales son órganos cuasi judiciales, en cierto modo tribunales, encargados de resolver las diferencias entre los miembros en primera instancia. Normalmente se componen de 3 expertos y en casos excepcionales de 5, seleccionados específicamente para cada caso. Esto quiere decir que en la OMC no hay ningún grupo especial permanente, sino que se compone de un grupo especial distinto para cada diferencia. Toda persona que sea competente e independiente puede formar parte de un grupo especial. La Secretaría de esta misma OMC mantiene una lista indicativa de personas, funcionarios gubernamentales o no, que reúnen las condiciones para formar parte de los grupos especiales. Ok. En cuanto al apoyo administrativo y jurídico de estos grupos especiales, la Secretaría de la OMC se encarga de los trámites administrativos de los procedimientos de solución de diferencias y presta asistencia a los grupos especiales en relación con los aspectos jurídicos y de procedimiento. Esto entraña, por una parte, ocuparse con los dispositivos logísticos del grupo especial, o sea, organizar el viaje de los miembros del grupo al Ginebra, en la sede, donde se celebran las reuniones del grupo, redactar las cartas de invitación a las partes para que se reúnan con los grupos, recibir las comunicaciones y transmitirlas a los miembros de los grupos, etc. Por otra parte, la existencia de los grupos especiales comprende también el apoyo jurídico, el asesoramiento sobre las cuestiones jurídicas que se planteen en una diferencia, incluida la jurisprudencia de anteriores grupos especiales y el órgano de apelación. Tareas y antecedentes. A diferencia de estos grupos especiales, el órgano de apelación es un organismo permanente compuesto de 7 miembros que se ocupa de examinar los aspectos jurídicos de los informes emitidos por los grupos especiales. Así pues, el órgano de apelación en la segunda instancia final de la etapa jurisdiccional. Como este órgano no existía en el antiguo sistema de solución de diferencias del GATT en 1947, la agregación de esta segunda etapa jurisdiccional fue una de las principales novedades de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales. Una importante razón que se haya constituido en el órgano de apelación es que desde se redactó el ESD, la adopción de los informes de grupos especiales es más automática.
Con el actual sistema de solución de diferencias, miembros de la OMC que no pueden impedir por sí solos la adopción de los informes de estos grupos especiales y que dispongan por lo menos la aprobación de los miembros presentes de la OSD. La composición y estructura del órgano de apelación. El OSD estableció el órgano de apelación en 1952, nombrando a sus 7 primeros miembros. El OSD designa a los miembros del órgano de apelación por consenso por un periodo de 4 años y puede renovar una vez el mandato de cada uno de ellos. Por consiguiente, los miembros del órgano de apelación pueden formar parte de este por un máximo de 8 años. Por término medio, cada 2 años, el órgano de apelación cambia parcialmente su composición. Los miembros del órgano de apelación han de ser personas de prestigio reconocidos, con competencia técnica acreditada en Derecho, en Comercio Internacional y en la temática de los acuerdos abarcados en general, y no han de estar vinculados a ningún gobierno. La mayoría de los miembros del órgano de apelación son profesores universitarios, abogados en ejercicio, exfuncionarios gubernamentales o magistrados de experiencia. Teóricamente, la participación en el órgano de apelación es solamente parcial. Los árbitros. Además de los grupos especiales y del órgano de apelación, es posible recurrir a árbitros, a título individual o en grupos, para que resuelvan ciertas cuestiones en varias etapas del proceso de solución de diferencias. El arbitraje es un medio de solución de diferencias alternativo a los grupos especiales y al órgano de apelación. El ESD prevé otras 2 formas de arbitraje mucho más frecuentes para situaciones y cuestiones específicas del proceso de apelación. Después de que el OSD haya adoptado el informe de un grupo especial, o en su caso del órgano de apelación, y cuando la parte vencida está obligada a aplicar las resoluciones y recomendaciones del OSD. La primera de estas situaciones que puede someterse a arbitraje es la determinación del plazo prudencial concedido al demandado para la aplicación. La segunda se produce cuando una parte objeto de retorsión impugna el nivel o la naturaleza de la suspensión de obligaciones propuesta. Posible objeto de una reclamación, jurisdicción de los grupos especiales y del órgano de apelación. En este capítulo se examina la jurisdicción de los grupos especiales de la OMC y el órgano de apelación en cuanto al objeto de la reclamación, para decirlo en términos más sencillos. ¿Contra qué puede formularse una reclamación? Acción e inacción, actos vinculantes y no vinculantes de los miembros. La inacción propiamente dicha, el no adoptar una ley, reglamento o decisión, no puede conllevar el incumplimiento de esta obligación. La acción positiva podría ser un reglamento formal, pero también unas instrucciones oficiosas del gobierno, si, como el ejemplo del artículo 11, restringe efectivamente las exportaciones. Solo las medidas gubernamentales de los miembros. Por regla general, solo las medidas gubernamentales pueden ser objeto de las reclamaciones en la OMC. Las obligaciones previstas en el acuerdo, propiamente dicho, solo vinculan a los estados signatarios y a los territorios aduaneros separados. De ello se sigue que los agentes privados no gubernamentales no pueden incumplir sus obligaciones. Sin embargo, puede haber casos en los que una conducta privada esté estrechamente relacionada con una acción gubernamental. Medidas adoptadas por subdivisiones regionales o locales de un miembro. Según el derecho internacional público tradicional, los sujetos de derechos internacional, típicamente de los estados, son responsables de las actividades de todas las dependencias gubernamentales de su sistema ejecutivo y a todos los niveles regionales del gobierno y otras subdivisiones. Este principio se aplica también a las normas jurídicas de la OMC. Sin embargo, hay ciertas normas particulares que rigen en la fase de aplicación. Cuando una medida adoptada por una autoridad regional o local es incompatible con una disposición de un acuerdo abarcado, el miembro debe tomar todas las medidas razonables que estén a su alcance para asegurar
la observación del acuerdo. La posibilidad de impugnar leyes en sí mismas. Las reclamaciones planteadas en la OMC van dirigidas con frecuencia contra determinadas medidas administrativas adoptadas por las autoridades de un miembro, de conformidad con el derecho interno. Por ejemplo, los derechos antidumping impuestos por una autoridad competente a raíz de la investigación de determinadas importaciones. Solo las leyes que imponen una violación de las obligaciones de la OMC pueden considerarse de por sí incompatibles con esas obligaciones. Bueno, por nuestra parte es todo. Esperemos que haya sido de su agrado y que la información sea clara y pueda servirles a futuro. Gracias.